motora. Entonces, para uno hablar de PC, tiene que haber tres reglas. Primero, esta va a ser resultado de una lesión cerebral, es decir, tanto la médula como los músculos deben ser estructurales biomecánicamente normales. Las lesiones cerebrales siempre van a ser fijas y no van a ser progresivas, entonces todos los trastornos neuromusculares progresivos no van a aplicar pues, para la definición del PD, y la anomalía cerebral resultan alteraciones motoras. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Pues realmente es un espectro muy amplio de patologías en donde podemos ver niños con un coeficiente intelectual normal, que caminen pues con un pie equino, que caminen pues en punta de pies, que se le hayan descartado otras causas como un Aquiles corto, entre otras, y tenemos el otro extremo de pacientes que sean totalmente dependientes en su autocuidado y en todas las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, la PCA es la enfermedad neuromuscular más común en niños. Hablan de que tenemos una presentación de una de cada 4 niños por cada 1000 nacidos vivos, e incluso hablan de que esto está incrementando porque como uno de sus factores de riesgo es el bajo peso al nacer, sobre todo cuando es menor a 1500 gramos, prematures, pues estos niños cada vez están sobreviviendo más y por lo tanto podemos tener un incremento en la prevalencia de este tipo de pacientes. Otro factor de riesgo sería el embarazo múltiple, en donde tenemos estudios que hablan de que un embarazo gemelar puede aumentar hasta 9 a 12 niños por cada 1000 nacidos vivos, trillizos 31 a 45 por cada 1000 nacidos vivos, y hablan de que hasta los cuatrillizos puede haber hasta 111 por cada 1000 nacidos vivos, o sea, sería un niño cada 100 aproximadamente. Este tema es importante porque hasta el 50% de esos pacientes van a tener una epilepsia concomitante, 60 van a lograr caminar, 10% van a necesitar ayudas para poder lograr la marcha, y 30%, que igual es un número bastante grande de pacientes, van a tener una marcha limitada o imposibilidad para la marcha. Realmente en teologías podemos ver que hay muchas entre infecciones, exposición con drogas, hipoxia, sepsis natal, en el periodo postnatal que tendríamos pues, el ACV, sea isquémico o hemorrágico, hipoxia, hipoglicemia o trabajo de una infección como una meningitis. El diagnóstico, pues uno lo debe sospechar en aquellos pacientes que tengan un retraso en el neurodesarrollo, ya sea en el sostén cefálico, para sentar sobre la marcha cuando superen el lugar como máximo tolerable para este tipo de cosas, uno debe empezar a sospechar esos pacientes. Pero aquellos niños que desde pequeños tengan preferencia por usar una extremidad sobre la otra o que tengan un tono anormal. Que hasta en el 86% de esos pacientes la resonancia cerebral va a ser anormal. Entonces, cuando uno mira las diferentes clasificaciones, tenemos una fisiológica que es un tipo de movimiento que van a presentar estos pacientes, siendo la espástica más común, que va a ser un tono que va a estar aumentado dependiente de la velocidad a la que yo le haga el movimiento. Son pacientes que cuando les hago un movimiento rápido, ellos van a incrementar el tono muscular y uno va a sentir pues como la resistencia. Adicionalmente, estos pacientes pueden presentar hipertrofia y contracturas musculares. Tenemos la distonía, que va a ser un aumento del tono, pero este va a ser independiente de la velocidad de movimiento. Vamos a hacer el tono muscular aumentado hacia los movimientos lentos o los hagamos rápidos. Tendremos la tetoide, que serían los movimientos involuntarios, la táctica, que es cuando principalmente el compromiso del cerebelo con una habilidad para coordinar los movimientos, la mixta, que sería una mezcla de algunas de las breves, de motorista, que serían pues, síntomas como debilidad o no posibilidad de moverse. Por otro lado, tenemos clasificaciones anatómicas o geográficas que nos dirán si es una sola extremidad, si son la mitad del cuerpo, si es dipléjico, que habla más de miembros inferiores que de miembros superiores, tripléjico o cuadripléjico. Entonces, pues según Winter en el 87, fusionando, digamos, aquellos pacientes que tienen una hemiplegia espástica, pues, una geográfica más una fisiológica, ellos hablaban que había 4 grupos. Aquellos pacientes que van a tener un equino en la fase de balanceo, en las 2 fases de la marcha, y que serían pues aquellos que tienen como un foot drop. El tipo 2 sería aquellos que tienen un equino tanto en la fase de estancia como en la fase de balanceo. Un grupo 3 que sería aquellos que tienen el equino más compromiso de rodilla,
y un grupo 4 que sería los grupos previos más compromiso de la cadera. Listo, espérame, profe. Entonces, ¿qué nos sirve adicional a esas escalas? Pues realmente buscamos una clasificación funcional que nos hable del estado que está el paciente y nos ayuda a tomar decisiones quirúrgicas al respecto. Entonces, tenemos esa escala que sería el Gross Motor Function Classification System o MFSS, que va a ser con el que principalmente vamos a ver clasificados a estos pacientes, en el que vamos a tener el nivel 1, que serán pacientes que están con una función cercana a la normalidad, que van a ser deambuladores independientes, que no necesitan ayudas externas y pueden caminar principalmente pues, por terrenos irregulares casi con la normalidad de un niño sano. Tenemos el tipo 2, que estos seguirán siendo deambuladores independientes, pero estos sí van a tener problemas con el terreno irregular y por ejemplo van a necesitar el uso de barandas a la hora de subir o bajar escaleras. Tenemos los tipo 3 que van a ser aquellos que son capaces de hacer una marcha con asistencia cuando son distancias cortas o dentro de la casa pueden usar muletas o bastones, pero cuando tienen que correr distancias largas pues van a necesitar sillas de ruedas. Por otro lado está el tipo 4 que van a ser aquellos que tienen una limitación severa y se van a movilizar principalmente con silla de ruedas motorizadas, y los tipos 5 que serán los no deambuladores, los dependientes en todo aspecto del cuidado y que no van a tener control antigravitacional de la cabeza o del tronco y van a necesitar sillas, ruedas especiales que tengan pues como correas precisamente para lograr el control antigravitacional que no tienen estos pacientes. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el registro sueco del 2022, ellos hablan que operaron aproximadamente 3.305 niños y adultos jóvenes con parálisis cerebral. Ellos mostraron en este estudio que hasta el 35% de los pacientes son tipo 1, es la más frecuente. La tipo 2 sería la segunda, con 25%, y ya las otras estarían entre un 10 a un 15%. Cuando miraban la parte de los que operaban, aquellos que eran Gross Motor 1, llegaban a tener hasta un 22% de cirugías antes de los 15 años, mientras que los que son grado 5 van a tener un 70% de cirugía antes de los 5 años, de los 15 años, perdón. Entonces, eso nos hablaba de que estos pacientes van a mayor Gross Motor, van a necesitar mayor cirugía de manera temprana, y sobre todo de que los Gross Motor 1 y 2 tenían principalmente cirugías del pie y tobillo, mientras que los Gross Motor 3, 4 y 5 iban a necesitar las cirugías de cadera y de fémur, y por ejemplo las cirugías de columna estaban reservadas principalmente en Gross Motor 5. Entonces sabemos que pues, hay unos síntomas negativos y unos síntomas positivos. Usualmente cuando empezamos a mirar por extremidades en el miembro superior vamos a tener la deformidad pues que puede ser un codo en flexión, un antebrazo pronado, la muñeca va a estar en flexión con el pulgar aducido y los dedos del 2 al 5 pueden estar en flexión, y ya en casos más severos pues también vamos a tener un compromiso del hombro, el cual va a estar en rotación interna y aducido. Entonces, ¿qué deformidades podemos encontrar en el pie, ya enfocándonos pues más como en el tema que nos compete? Definitivamente el equino, la plantiflexión, va a ser lo más común que vamos a encontrar con estos pacientes. Y sería en este caso el test de Silverskell el que nos ayudaría como a analizar muchas cosas acerca de esto. Recordando, sería pues esa dorsiflexión pasiva tanto en extensión como a 90 grados, y esto nos puede aportar varias cosas. Por ejemplo, que si logramos una dorsiflexión pasiva a 90 grados, ahí estamos anulando el gastrocnemio y por lo tanto nos va a hablar de la flexibilidad del sóleo, mientras que cuando tenemos una dorsiflexión pasiva en extensión, ahí nos va a hablar tanto de una flexibilidad completa del complejo gastrosólico. ¿Esto cómo lo podríamos interpretar entonces? Por ejemplo, en las fases de la marcha, o al menos así fue como yo lo interpreté, en la fase de balanceo podemos ver que los pacientes tienen una ligera flexión de rodilla, y esto pues podría como asemejar a que ahí solamente estamos usando el sóleo, pero pues ya cuando estamos en la fase de estancia estamos en una extensión completa y ahí estaríamos usando pues todo el tendón de Aquiles.
Entonces, algunos autores, como el doctor Mosca en sus videos, habla que cuando tenemos un silverstone positivo, es decir, que tenemos una dorsiflexión pasiva a 90 grados, pero no en extensión completa, nos va a decir que tenemos una contractura de los gastrocnemios y que por lo tanto, si consideramos un procedimiento quirúrgico en la parte del complejo gastrosóleo, lo mejor sería hacer un procedimiento dirigido a los gastrocnemios. Pero por el contrario, si tenemos un paciente con una contractura global a 90 grados, vamos a tener una contractura de todo el complejo gastrosóleo y definitivamente deberíamos hacer un procedimiento dirigido es al tendón de Aquiles. Entonces acá pues tenemos diferentes procedimientos que uno puede hacer con toda la parte del complejo gastrosóleo, siendo pues algunos lo dividen en 5 zonas, otros lo dividen en 3 zonas. Las zonas más distales son los que más correcciones van a lograr de esta dorsiflexión, pero a su vez van a ser las que más rehabilitación tenemos. Entonces, acá, ¿qué tipo de cirugías tenemos? En la zona 1 tendríamos la que es en Z o la tipo hook, que serían las 3 lesiones, 2 mediales y una lateral, que se puede hacer percutánea. Ya en zona 2, casi 3, tendríamos el pedíquero del bulbius, que sería pues una incisión como en una V, pero inversa, y tendríamos pues ya el staller en una zona un poco más superior, que sería pues el corte transverso de solamente el gastrocnemio sin tocar el sóleo. El bulbus y el staller serían pues más como de gastrocnemios sin tocar el tendón de Aquiles. Ya otros autores hablan de Baumann, que sería ya tocar las aponeurosis de los gastrocnemios o incluso los orígenes de los gastrocnemios, pero realmente no encontré nada del uso de estas técnicas, pues empecé. Sin embargo, pues desde el 2011 he visto un grupo, pues realmente pocos estudios, que hablaban del acortamiento del tibial anterior como una técnica adicional a las técnicas que vayamos a hacer en el complejo gastrosóleo. ¿Ellos qué van a hacer? Van a hacer una incisión medial, van a identificar toda la parte del tibial anterior y la idea sería hacer una fijación transósea a la cuña medial, manteniendo el neutro del pie, pues para lograr hacer un acortamiento del pie anterior, pero no es propiamente una transferencia, es más como un acortamiento, pues como su nombre lo dice. Cuando estaba revisando acerca de esta técnica, hasta el día de hoy a las 3:30 de la mañana, encontré estos 5 artículos que nos decía pues el original del 2011, que es del grupo del doctor Eric Rutz, que era una técnica novedosa y que servía. Tenemos 3 estudios que nos dicen que tiene buenos resultados, incluso uno con seguimiento a 6 años, que sería el seguimiento de la cohorte del doctor Rutz, y el único estudio comparativo que nos habla de hacer acortamiento del tendón del tibial anterior más un procedimiento del tendón de Aquiles versus solo procedimiento del tendón de Aquiles, con 44 pacientes, nos habla de que no hay diferencia significativa en hacer el acortamiento versus no hacerlo, pero pues siempre haciendo el tendón de Aquiles, ¿cierto? Entonces realmente la literatura está muy escasa en este caso, pero pues fue que una técnica adicional que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar estos pacientes. Entonces, cuando uno está mirando el pie y los movimientos que tiene sabemos que puede tener movimientos de dorsiflexión, de plantiflexión, inversión y eversión. Entonces, si uno pues dibujara esto a través del eje subtalar, podemos mirar que los diferentes grupos musculares se encuentran ya sea ubicados en uno de los cuadrantes formados por el eje subtalar o por el eje del tobillo, y a su vez mirando los diferentes movimientos. Cuando estamos en la parte de la aducción, tenemos que el tibial anterior sería pues el principal músculo que nos ayudaría a hacer esta aducción y supinación, que el extensor largo del dedo y el extensor longus de los dedos nos haría la parte de la abducción, que el peroneo longus y brevis nos harían la parte de la eversión y la pronación, y que el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del largus serían los inversores principales. Entonces esto sería lo que nos va a dar el balance de los pies, del pie, y lo que tenemos que tener presente a la hora de corregir las deformidades de estos pacientes. ¿Qué otras manifestaciones adicionales al equino podemos tener? Pues si tenemos una contractura del tendón de Aquiles y asociado a eso tenemos una mayor fortaleza de los inversores respecto a los evertores, es decir, que tenemos una contractura del tibial anterior o del tibial posterior,
pues estos pacientes van a ser pues llevados a un pie equino cabo varo, mientras que si tenemos pacientes con una contractura del tendón de Aquiles y un colapso del medio pie o una contractura de los peroneos, vamos a tener una mayor fortaleza de los erectores y esto nos va a llevar a un equino plano o algo. Por otro lado, el pie calcano sería una complicación de una sobrecorrección pues, de estas técnicas en las que hagamos una liberación excesiva del tendón de Aquiles y el pie quede pues con una dorsiflexión demasiado pronunciada. ¿Qué otras anomalías podemos encontrar? Una luz valgus, dedos en garra o un valgo de la tibia distal. Entonces, cuando uno valora a estos pacientes, lo que leí en los diferentes libros y artículos es que hay 5 prioridades en la marcha. Primero, tenemos que tener una estabilidad en la fase de estancia. Hay que tener una elevación o un clearance en el balanceo, pues eso lo interpreté como algo que sea fluido, que sea pues una adecuada elevación, que haya un preposicionamiento adecuado antes de hacer el golpe de talón, que haya una longitud adecuada del paso y que definitivamente esto sea un movimiento que sea energéticamente eficiente. Y cuando uno mira ya propiamente las diferentes transferencias, es importante saber si tenemos un paciente que es deambulador o no deambulador. En aquellos pacientes que son deambuladores, el pie ideal va a ser aquel que sea plantígrado, que sea móvil, que no tenga una deformidad fija y que esté bien posicionado. Mientras que aquellos que son no deambuladores, lo que buscamos es que tengan un posicionamiento adecuado, ya sea para vestirlos o para que tenga una prevención o un cuidado de úlceras. Entonces, ya pasando pues propiamente a los procedimientos de tejidos blandos, tenemos el alargamiento del tibial posterior en el que a través de una incisión medial vamos a identificar toda esta parte tendinosa del tibial posterior y a través de 2 cortes pues podemos hacer un alargamiento por deslizamiento del tibial posterior. Realmente para el manejo del equinovaro, antes se hablaba de una transferencia completa del tibial posterior al dorso, pero como esto genera tanto pie calcáneo o algo hasta un 70% de los pacientes realmente no se hace, había una forma de hacerlo circuntibial o transmembranosa yendo de posterior hacia anterior a través de la membrana interósea y ya uno decidía si la hacía por encima o por debajo del retináculo, teniendo presente pues el efecto de cuerda de arco que en un estudio biomecánico de 2018 que encontré, realmente eran iguales los transmembranosos, pero definitivamente ambos eran mejores que los circuntibiales. Entonces, ahora pues pasando al equinovaro, hay otra técnica que no es la transferencia completa del tibial posterior, sino que va a ser un split del tibial posterior, o pues como dicen en inglés, spot. En esta, ¿qué vamos a hacer? 2 incisiones, una por la cara medial, en la que vamos a encontrar la inserción del tibial posterior, vamos a hacer un corte longitudinal a través de todo él, y esta porción posterior la vamos a llevar por detrás de la tibia, pero adelante de todo el paquete vascular y de todo el paquete muscular, llevarlo hacia la zona, hacia la incisión lateral, en donde lo vamos a sacar y lo vamos a suturar a lo largo pues, del peroneo breve o pues sobre la base del quinto. Esta sería pues como la imagen de cómo quedaría una transferencia del tibial posterior. Tendríamos el splat o lo que sería el split del tibial anterior, que esta sería con 3 incisiones en la que haríamos una en la cara dorsomedial del medio pie, ahí vamos a identificar el músculo, pues el tendón del tibial anterior, haríamos una incisión longitudinal casi pues hasta el retináculo, una segunda incisión que va a ser más o menos 4 a 6 centímetros por encima de la superficie articular, desde donde vamos a, pues, a rescatar o a sacar este hemitendón que estamos haciendo, y en la tercera incisión que va a ser sobre el cuboides, haciendo una dorsiflexión de 5 o 10 grados, podríamos lograr una adecuada posicionamiento de este. El día de ayer que estaba hablando con el doctor José Roberto y el doctor Juan Posada, ellos me decían que de pronto a veces cuando uno va a hacer estos splits del tibial anterior, no ponerlos tan laterales, no sobre el cuboide, sino intentar ponerlo en tercera o segunda cuña, precisamente para que estos no tengan una potencia electora tan grande que nos pueda sobrecorregir el paciente para el otro lado a la hora pues, de manejar este tipo de pies.
Y pues otro procedimiento sería la transferencia del peroneo largo al breve, en el que vamos a hacer una incisión lateral, vamos a identificar el tendón largo que siempre va a estar debajo del breve, vamos a hacer una incisión por la mitad en Z y posteriormente haciendo una incisión a través del peroneo corto, vamos a pasar el tendón del tibia del peroneo largo y pues lo vamos a suturar con con un nudo tipo pulver. Entonces, pues revisando otro artículo, ellos decían como, bueno, nosotros operamos pacientes con parálisis cerebral, pero porque a pesar de que le hacemos una cirugía para alargamiento del tendón de Aquiles, ellos persisten con pie caído. Pues realmente ese es un estudio que estaba intentando buscar como respuestas o mirar qué tipo de población presenta más este tipo de fallas a la hora de hacer este tipo de procedimientos. Esto es una cohorte retrospectiva con 110 niños. Podemos ver que eran gross motor del 1 al 3, la gran mayoría era tipo 2, de estos 36 tenían hemiplegia y 74 tenían diplegia. A todos se les hizo pues el alargamiento del complejo gastrosólico y tenían en promedio 9 años. Ellos que encontraron, pues, o los procedimientos que realizaron, era que pues la gran mayoría se les hizo un strayer o un strayer con un corte superficial del sóleo, pues como un strayer un poco más profundo, un bulpius y pues ya en menor medida un hook que fue en los pacientes con hemiplegia y un tal que sería pues en los pacientes con diplegia. Ellos encontraron que en ese grupo de 110 niños hubo una persistencia hasta el 25% y que esta persistencia era más frecuente en los pacientes hemipléjicos en un 42% que en aquellos pacientes dipléjicos. Entonces, a la hora de operar a estos pacientes, cuando nos enfrentamos con un paciente hemipléjico, deberíamos buscar otras alternativas o tener muy pendiente que estos pacientes tienden a fallar más, o al menos eso es lo que nos aportaba pues este artículo. Entonces, como conclusión, es importante entender que las fuerzas que actúan sobre el pie son varias, que las debemos entender y respetar la biomecánica y los principios de transferencia para tener un buen resultado y que definitivamente requerimos más estudios para valorar la eficacia del acortamiento del tibial anterior y mirar la causa por la cual los pacientes con hemiplegia tienen peores resultados que